La lámpara que no se apaga y las sombras que invoca. En la pequeña y apartada localidad de Dargavs, en la remota región de Osetia del Norte, Rusia, conocida por su enigmático Ciudad de los Muertos, la aparición de una lámpara en la casa de una anciana, Irina Mikhailovna, comenzó una serie de eventos que muchos desearían poder olvidar. La lámpara era antigua, de bronce macizo, con grabados que sugerían una proveniencia de tiempos casi bíblicos. Irina la había adquirido en una venta de garage sin pensar demasiado en ella. Pensó que con su aspecto anticuado sería perfecta para su acogedora sala de estar, que estaba decorada con reliquias del pasado. Sin embargo, esta lámpara no era un simple objeto decorativo. La primera noche, tras colocarla en la mesa junto al sofá, Irina notó algo peculiar. A pesar de haber apagado la lámpara antes de acostarse, despertó a medianoche y vio que estaba encendida. Al principio pensó que simplemente había olvidado apagarla, pero cuando se levantó para hacerlo, notó que el interruptor ya estaba en la posición de apagado. Confundida, Irina decidió ignorar el suceso atribuyéndolo al insomnio o a un mal funcionamiento eléctrico. Sin embargo, al pasar de los días se hizo evidente que algo más extraño sucedía. La lámpara se negaba a apagarse y, lo que era más perturbador, comenzó a proyectar sombras que no tenían fuente alguna, sombras que se movían. Las figuras eran etéreas, danzantes en las paredes de su casa, pero no eran simples sombras causadas por el pasar de los coches o los árboles balanceándose con el viento. Eran formas humanas que parecían susurrar entre sí, con voces que Irina no podía entender, pero que la llenaban de un miedo ancestral. Irina decidió buscar ayuda. Su vecino, Alexei, un hombre de ciencia y doctor en física, se mostró escéptico al principio, pero incluso su escepticismo se disolvió la noche que accedió a observar la lámpara. Vio las sombras, escuchó los susurros y no pudo ofrecer ninguna explicación lógica. La noticia del extraño fenómeno se difundió rápidamente por Dargavs. Gente de todas partes venía a ver la lámpara que no se apaga y las sombras que invocaba. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que el fenómeno escalara a algo más aterrador. Las sombras comenzaron a tomar formas más definidas y sus susurros se convirtieron en voces discernibles. Decían nombres, fechas y a veces predecían eventos que sucedían con una precisión escalofriante. La lámpara no solo invocaba sombras, parecía traer mensajes del más allá. El pánico se apoderó de la población cuando las predicciones de las sombras empezaron a relacionarse con desgracias en el pueblo, accidentes, enfermedades e incluso muertes. La lámpara de Irina había dejado de ser una curiosidad para convertirse en un objeto de temor y superstición. Irina, desesperada y sintiéndose culpable por las tragedias que asolaban a su comunidad, contactó con un experto en fenómenos paranormales, con un tal Iván Pavlovich, que vivía en la cercana ciudad de Vladikavkaz. Iván aceptó visitar a Irina y examinar la lámpara. Lo que encontró fue más allá de cualquier cosa que hubiera experimentado antes. La lámpara, según sus investigaciones, parecía ser un artefacto de la era precristiana, posiblemente asociado con cultos antiguos y olvidados que practicaban la necromancia. Iván teorizó que la lámpara podía ser un conducto entre el mundo de los vivos y los muertos, un faro para las almas perdidas que buscaban comunicarse, o peor aún, regresar. Iván intentó varios rituales para limpiar la lámpara y deshacerse de las sombras, pero cada intento parecía fortalecerlas, haciéndolas más audibles y corpóreas.
Las sombras comenzaron a salir de las paredes, desplazándose por la habitación, rozando objetos que se movían a su paso, y dejando tras de sí una sensación gélida que se clavaba en los huesos de los presentes. La tensión en Dargavs alcanzó su punto álgido, cuando una noche, una de las sombras proyectadas se materializó completamente durante un ritual. La figura que apareció ante Irina, Iván y Alexei era una mujer de antigüedad, vestida en harapos y con ojos que ardían con una luz que no eran de este mundo. Habló en un dialecto arcaico que Iván reconoció como una forma primitiva del idioma osetío. La aparición reveló que la lámpara era un faro para las almas atormentadas, que habían sido injustamente condenadas y que buscaban justicia o descanso. Ella misma había sido una curandera acusada de brujería y ejecutada, su alma ligada al objeto a través de rituales oscuros y sangre inocente. Irina, Iván y Alexei supieron que para poder detener las sombras y las predicciones macabras, debían liberar a la curandera y a las almas atrapadas junto a ella. Pero para hacerlo, debían encontrar el lugar original de la condena y enterrar la lámpara allí, realizando un antiguo rito de purificación que la aparición les transmitió. La búsqueda lo llevó a una zona remota en las montañas del Cáucaso, donde las ruinas de un templo pagano se alzaban como un testimonio silencioso de un pasado olvidado. Con el permiso de las autoridades locales y un equipo de arqueólogos que se interesaron por el hallazgo, comenzaron la excavación y el ritual. A medida que Iván recitaba las palabras antiguas y la lámpara era enterrada bajo un montón de tierra y piedras consagradas, un viento helado sopló por el área, seguido de un silencio tan profundo que parecía absorber todo sonido. Luego, tan repentinamente como había comenzado, todo acabó. El sol brilló de nuevo con fuerza y por primera vez en mucho tiempo, Irina sintió paz. El regreso a Dargavs fue melancólico pero tranquilo. Las sombras habían desaparecido y con ellas las predicciones de las desgracias. La lámpara que no se apagaba se había extinguido finalmente y las almas que invocaban habían encontrado el descanso que tanto anhelaban. La historia de la lámpara se convirtió en una leyenda en Osetia del Norte, un cuento de advertencia sobre los peligros de despertar a los muertos y una historia de redención para aquellas almas perdidas que solo buscaban ser escuchadas. Irina, Alexei e Iván siguieron sus vidas, marcados para siempre por la experiencia, pero reconfortados por la paz que habían ayudado a restaurar. En Dargavs, la ciudad de los muertos, continúa siendo un misterioso recordatorio de la delgada línea que separa la vida de la muerte, y la lámpara de Irina se convirtió en un símbolo de esta eterna dualidad. Y aunque la lámpara ya no arde, las sombras que invocó dejaron una huella imborrable en la historia de ese tranquilo y lejano rincón del mundo. Si te ha gustado esta historia, no olvides suscribirte a nuestro canal y ver todas las demás historias sombrías, basadas en hechos reales, que tenemos para ti. Nos vemos en una nueva entrega de Historias Sombrías.